Hola profesora, un cordial saludo. Soy alumno de la UTP del curso y del Medio Ambiente del aula 4040816. Bueno, a mí me tocó la parte de la introducción, que viene a ser la presentación y los objetivos. Y la parte de presentación serían los integrantes. Y a continuación los integrantes. Salazar Caguaña y Nayeli Inés, Sánchez Cutipa, Vanelli Sofía, Saúl Aliaga, Diego Gabriel, Silvestre Flores, Jean-Pierre, Tipati Dávalos, Andrei David, Ugaz Mori, Doris Stephanie, Uribe Cañero Jean-Pierre, Vargas Domínguez, Brando Edgar, Antonio, y el que le habla, Bela Tomán, Jorge Diego, Zamora Pacana, Martín Alexander, Ceballos Vergari, Marco Jesús. Bien, y ahora el ecosistema que hemos escogido nosotros como grupo es el ecosistema acuático, pero el ecosistema acuático se divide en dos. Uno es lago, laguna y el otro viene a ser río. Pero nosotros hemos escogido la parte de lago y laguna. Temas acuáticos, el lago y laguna. Y el lago que hemos escogido nosotros es el lago, si bueno, si no conocen la imagen, es el lago de Titicaca que está ubicado en Puno. Ese va a ser nuestro lago que hemos escogido, el lago Titicaca. Bueno, y los objetivos que nosotros queremos implementar son estudiar sus factores bióticos y bióticos, los recursos naturales, la influencia del ecosistema, y cómo influye en esa zona, ya sea económicamente, ya sea por turismo, ya sea por mineras, si hay mineras, y entre otros. Y otro de los objetivos que nosotros también estamos implementando es para aprender más, bueno, para seguir ampliando nuestros conocimientos. Vale, y doy pase a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Miss. Hoy en mi grupo vamos a hablar sobre el ecosistema acuático. Es un ecosistema acuático, es todo aquel ecosistema que se desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño y naturaleza, lo cual incluye mares, lagos, ríos, pantanos, arroyos, laguna y costa. En ella juega un rol vital de la naturaleza, del agua y sus ciclos, como el contenido orgánico presente en ella tanto fuentes naturales como sedimentarias, los suelos. Tenemos el lago y lagunas. Los lagos son extensiones de agua de gran tamaño y profundidad, separadas del mar, pudiendo contener agua dulce, salobre o salada. En nuestro país, los dos principales tenemos el lago de Junín, el Chinchaycocha y el lago Titicaca, que están a 3.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. El ecosistema del lago Titicaca, lo voy a hablar. El lago Titicaca se extiende entre la frontera de Perú y Bolivia, en la cordillera de los Andes, y es uno de los lagos más grandes de toda Sudamérica, y el cuerpo navegable más alto del mundo. Se dice que es la cuna de los incas y cuenta con varias ruinas. Sus aguas son conocidas por ser tranquilas y dar el reflejo brillante en su alrededor. El lago Titicaca, como ya sabemos, se encuentra a 3.800 sobre el nivel del mar. El clima en el lago Titicaca, la temperatura promedio anual del lago es de 10. En tanto el clima en la región del lago de la naturaleza extrema, con variaciones de temperatura. Eso nos dice que cada mes su clima varía. Ya. También las lagunas son depósitos de la naturaleza, de agua de menor profundidad, ¿no? Que los lagos de régimen permanente o temporal y de distintas capacidades de almacenamiento desde el punto de vista de los lagos y lagunas. Comprende y nos representa y continúa que corresponde de agua de un estado eléntico. Las importancias del lago Titicaca. El lago Titicaca moderna es el clima
de su zona circundante, pues absorbe la energía del solar del día y la irradia de la noche. En el Perú, el área circundante del lago es la región geoeconómica más importante de los Andes de los peruanos. En esta zona se encuentra el 49% de las alpacas, el 32% de ovinos y el 29% de llamas y el 10% de vacunos de todo el Perú. Tenemos como atracción turística en el lago. Siguiendo con el siguiente punto, podemos ver los factores ambientales bióticos, especialmente de la fauna. Los factores o componentes bióticos son todos los organismos vivos, es decir, animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos. Es decir, es el conjunto de los reinos de la naturaleza, así como las interacciones que guardan entre ellos. El conjunto de estos factores da lugar a algo que conocemos como biocenosis. Y hablando sobre la reserva del lago Titicaca, vamos a hablar sobre su fauna específicamente. La fauna más representativa de la reserva la constituyen las aves como el zambullidor, o la queñola, la choca, el triquicho, las parihuelas o flamencos. Especialmente esas son las más características. Y los patos silvestres. También podemos observar que dentro de la fauna marino destacan por el número de abundancia y tamaño los siguientes grupos de animales. Por ejemplo, los peces, los moluscos, los artrópodos, diferentes tipos de cangrejo, langostas, camarones, entre otros. Podemos ver también que se presentan los cnidarios, que son aguas vivas, corales y también son las anemomas. Sin más que añadir, muchas gracias y doy pase a mi siguiente compañero. Factores ambientales bióticos flora. La vegetación acuática tiene una significativa importancia económica y social en las comunidades rurales, en el lago Titicaca, particularmente en la Reserva Nacional. Se encuentran las llamadas islas flotantes de totora que se han formado por la acumulación de totoras muertas que salen a flote y por todas cortadas por formar el piso de las islas, pobladas por uros que se han indicado. En la bahía de Puno, cerca de la Reserva Nacional de Titicaca, existe una alta densidad de lentejas de agua que se manifiestan como respuesta a la contaminación de sus aguas por procesos de eutrofización del lago Titicaca, descarga de desagüe de la ciudad de Puno y bajo nivel de agua. Así también alto contenido de nitrógeno y sulfuro. Estos factores dificultan la producción primaria, afectando la ocurrencia de especies de fauna acuática en ese sector. La vegetación del lago se clasifica en anfibias, sumergidas y flotantes, y componen uno de los principales elementos del ciclo del ecosistema. Su flora está representada por 12 variedades de plantas acuáticas, resaltando la totora y el ayo, que contribuyen a un componente importante en la alimentación del ganado. La totora abarca la construcción de techos en las viviendas de la zona, representando la variación de 36 kilómetros al cuadrado de coberturas, especialmente entre ambos periodos. Por otro lado, la macrofitas sumergidas en diferentes profundidades, representando respuestas espectrales distintas de acuerdo a la densidad de distribución espacial. Ahora le vamos a hablar sobre los factores ambientales abióticos. Los factores abióticos son los elementos en vida del ecosistema. Esto se refiere principalmente a la luz, la temperatura, el pH, el suelo, el agua y el oxígeno. Como primer punto tenemos a la luz, que es un factor esencial para el ecosistema, dado que constituye el suministro principal de energía. La energía es convertida por las plantas en energía química gracias al proceso llamado la fotosíntesis. Esta energía química es encerrada en las sustancias orgánicas producidas por las plantas. La temperatura es un factor importante en cuanto al ciclo y distribución de las plantas en zonas templadas. Durante el invierno, las aguas se tornan frías y las plantas mueren en el sedimento. La acidez, o como otros lo conocen, el pH, son materiales que contienen iones de hidrógeno positivos. De hecho, los arrecifes de coral están colapsando actualmente porque los mares se están volviendo más ácidos debido a la contaminación industrial a causa del propio ser humano. El suelo es la cubierta superficial que cubre la tierra.
está compuesto de minerales y partículas orgánicas, que se producen por acción combinada entre el viento, el agua y la temperatura. Y ahora acá le vamos a hablar sobre la mayor parte de lo que se habla en el ecosistema, que es el agua. Esta es la sustancia más abundante sobre la Tierra, ya que cubre un 78% en la superficie. Es uno de los elementos indispensables en la vida. Se puede definir como un líquido incoloro, inodoro e insípido, que no tiene sabor. Es un recurso renovable que determina la clasificación del ambiente en acuático o terrestre. Y por último está el oxígeno. Ese es el contenido para los ecosistemas acuáticos. Es algo muy importante. Esto se debe a que los organismos acuáticos a menudo respiran a través de las branquias y reciben oxígeno directamente del agua. Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la población existente en el sistema acuático, el lago Titicaca. Sabemos que este es un lago de agua dulce, el más alto en América del Sur, situado a 3.810 metros sobre el nivel del mar. El 31 de octubre de 1878 fue establecido como Reserva Nacional del lago Titicaca, con el objetivo de conservar la flora y la fauna silvestre del mismo. Según estudios, la población en el distrito de Puno, siendo la capital de la región Puno, cuenta con 135.288 habitantes, alrededor de las orillas occidentales de la bahía interior del Puno, como lo podemos observar en la imagen 1. Aquí nos indican la distribución de la población. Tenemos la zona urbana con 129.922 habitantes, la zona rural de 5.366. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no?, del año 2018. Tenemos la zona también que es el Espinar, que lo podemos visualizar en la figura 2, donde nos indica que esta es una laguna de oxidación, denominada tal cual el Espinar, que fue construida en 1972, proyectada para una población inicial de 60.000 habitantes. Cabe recalcar también que según un modelo matemático, aritmético, los resultados, según este modelo, estimamos la población, ¿no? Los resultados del modelo muestran que el incremento poblacional desde 1981 hasta el 2050 es de 104.463 habitantes, y del último censo nacional 2017 al 2050 aumentará un aproximado de 41.909 habitantes. Lo podemos también observar en la tabla 2, donde tenemos la distribución de la población del distrito de Puno. Año 2020 y va disminuyendo, 19, 18, 17, así sucesivamente desde el año 1981. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre los recursos naturales del lago Titicaca. Los recursos naturales que son aprovechados en su comunidad son, por ejemplo, la pesquería, los totorales y las aves acuáticas. En la pesquería podemos encontrar muchas especies, como el bagre, el suche y la boga, entre otras más. Los totorales se utilizan básicamente para construir balsas y en la fabricación de sus esterías. En las aves acuáticas, ya que son casi 14 especies migratorias que anidan en este lago, son aprovechadas cazándolas o simplemente recolectando sus huevos. Todo esto bajo unas leyes o normas, se podría decir, ya que si son violadas pueden llegar a sanciones como el pago de una compensación o simplemente con la confiscación de los aparejos. Gracias. Actividades económicas. Turismo. Una principal actividad económica del lago Titicaca es el turismo, ya que muchos turistas nacionales y extranjeros, siendo estos últimos la mayoría, optan por ir a la Reserva Nacional. Estos pueden disfrutar de distintas actividades como navegar en botes, ver islas flotantes, además de visitar y aprender sobre las ruinas arqueológicas de Tiwanaku y Pumapunku, las cuales resaltan por su increíble arquitectura y estructuras megalíticas de piedra respectivamente. Los turistas también pueden llevarse recuerdos que les compran a los habitantes, como cerámicas, tejidos y tallados de madera, eh, ya que estos habitantes son muy habilidosos al momento de recrear este tipo de elaboraciones.
Pesca. Otra de las actividades más importantes económicamente es la pesca, debido a que el lago Titicaca es uno de los más grandes y abundantes en peces en América del Sur, además de que este lago contiene varias especies de peces, de los cuales algunos solo se pueden encontrar en dicho lago. Esta es una actividad muy importante ya que muchos habitantes dependen de ella para poder subsistir y poder alimentar a sus familias. En conclusión, nosotros concluimos que los ecosistemas son vitales en nuestra vida o en nuestra vida y que la biodiversidad que albergan con el soporte vital e importante de la Tierra dependemos de ellos para tener el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que bebemos, todos los días del año. La importancia de nuestro mundo natural se revela en miles de maneras diferentes en que los organismos de la Tierra interactúan entre sí, ya que con ello podemos contribuir el balance del ecosistema global y la supervivencia del planeta. Y sobre la reflexión, es importante conservar los ecosistemas no solo para los servicios que estos promueven a los humanos, esenciales de nuestra vida, sino que también son muchas especies en el planeta las que tras millones de años de evolución merecemos vivir en armonía. Basta con abrir la ventana y observar lo que nos rodea para apreciar el equilibrio perfecto. Pero ya que esto, nuestro ser consciente, que a su vez es inconsciente, no se ha percatado de su fantasía, complicidad, hay que conservar los ecosistemas de una forma para entender la realidad.